La diabetes es un factor de riesgo cardiovascular de todas estas enfermedades cardiovasculares y por eso hoy queremos y trajimos aquí al doctor Jorge Arauz. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Para ver cómo y para que nos muestre cómo los diabéticos deben cuidar ese corazón, doctor. Y primero, pues, que nos explique por qué la diabetes se convierte en un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Es que la diabetes es una enfermedad, te voy a explicar normalmente. La insulina se produce en el páncreas. Entonces la insulina es la hormona que es la encargada de tomar el azúcar que nosotros le damos al cuerpo en forma de alimentos y meterlo en las células grasas, especialmente en las células del estómago, para producir energía. Entonces, la insulina simplemente eso hace, pasa el azúcar a las células grasas para que nosotros tengamos energía. El problema es cuando ese azúcar se queda en la sangre, que normalmente no tiene que quedarse en la sangre. Si nosotros nos imaginamos que la sangre, imaginémonos que la sangre es como un fresco de chango, en donde hay un montón de elementos que son plaquetas, que son proteínas, que son glóbulos rojos que están flotando dentro de la sangre, pero eso tiene que flotar. Lo que pasa es que cuando hay azúcar, un exceso de azúcar que no pudo entrar en las células, ese azúcar lo que hace es, digamos, usemos un término como pastero, como confitar las proteínas. Entonces se une a las proteínas que normalmente hay en la sangre y las proteínas entonces cambian su configuración, dejan de, digamos, de flotar dentro de eso y se empiezan a depositar ahora sí en los pequeños vasos, en los pequeños capilares y empiezan a atascar la tubería. Acordémonos que nosotros somos todos los tejidos del cuerpo, hígado, riñones, corazón, cerebro, funcionan porque les llega a través de las arterias y capilares microscópicos sangre para nutrirlos. Al empezar a taparse estos pequeños capilares, empezamos a tener problemas en todos los órganos del cuerpo y eso se llama microangiopatía diabética, o sea, vamos a hablar de corazón, pero el problema de la diabetes es que afecta todo el cuerpo, todos los órganos. Exacto, hoy nos estamos abocando al corazón y en este caso, ¿cómo nos avisa el cuerpo? ¿Hay manera de que nos avise? ¿Y en qué momento realmente empieza a afectar, pero doctor? Mire qué interesante con los diabéticos, porque los diabéticos usualmente todos los nervios de los cuerpos que nos producen la sensación tienen vasos capilares. Entonces en los diabéticos empieza a haber problemas de sensación, por eso los diabéticos ya tienen neuropatía, les duelen las piernas, tienen una serie de... les duelen las piernas y tienen una serie de sensaciones extrañas que es precisamente porque ha habido ya cierto daño. Igual nosotros percibimos el dolor porque lo sentimos, pero los diabéticos muchas veces no perciben el mismo dolor de corazón. El dolor de corazón, ya lo hemos dicho anteriormente en otras ocasiones, es el dolor de angina, que es un dolor opresivo, falta de aire, etcétera. Muchas veces los diabéticos no perciben ese dolor igual que el resto de personas que no son diabéticas. Ahora, pero ese dolor viene ya en un caso extremo, doctor, ese dolor de angina, ya digamos para el que lo está sintiendo y en el caso de los diabéticos, si no lo sienten, ya viene en un momento donde está avanzada la situación. Donde está avanzada, bueno, donde está avanzada sí. Lo que pasa es que muchas veces se manifiesta, tiene manifestaciones anteriores a llegar a un infarto. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que el paciente la persona empiece a manifestar, el diabético, que le falta el aire cuando camina o que se ahoga. Pero dice, bueno, debe ser porque yo soy muy gordo, porque estoy caminando, pero muchas veces es porque ya hay cierto daño al corazón, pero él no percibe el dolor como tal, como las otras personas. Muy importante, imagínense que el 50% de los diabéticos, cuando ya son diagnosticados, tienen problemas cardíacos. La gente piensa que hay distintos niveles de azúcar, que el azúcar entre más alto es peor. Pues es cierto, sin embargo, niveles pequeños de azúcar ya empiezan a tener problemas importantes. Por eso es que la gente dice, yo no siento nada. Sí, exacto. Pero sus niveles ya están sobre los niveles normales y eso empieza ya a tener efectos a nivel de las arterias y arteriolas. Pero doctor, para no llegar a ese punto, entonces, ¿cómo los pacientes o las personas en este caso, el grupo que estamos hablando, que son los diabéticos, deberían de medirse la glucosa para no llegar al extremo donde ya está padeciendo de una enfermedad cardiovascular? Claro, el problema que tiene
la diabetes es que es una enfermedad que exige mucha disciplina. Exige que nosotros tengamos una dieta muy adecuada, que uno mantenga el peso, que uno haga ejercicio, que deje de fumar. La asociación de diabetes y fumado es terrible para las arterias del corazón porque el daño se triplica. El riesgo del diabético a nivel de corazón, te decía, es básicamente que empiezan a tener infartos importantísimos, empiezan a tener infartos, cardiopatía isquémica, el corazón se puede dilatar aún con las arterias pequeñas y no solamente al haber oclusión de las pequeñas arteriolas por esas proteínas, también se origina un estado que nosotros llamamos de procoagulante, es decir, que también la diabetes hace que se formen más coágulos dentro de las arterias, o sea que estamos ante todo un combo y la gente no mide a veces el azúcar. ¿Cómo prevenir, por ejemplo, la formación de los coágulos que acaba de mencionar, doctor? Bueno, es que para esto nosotros lo que tenemos que es controlar el azúcar. Si nosotros controlamos el azúcar, vamos a prevenir entonces, vamos a tener niveles normales de azúcar en sangre, vamos a prevenir que las proteínas, digamos, se confiten, que se haya daño a nivel de las arteriolas y también vamos a evitar esos estados de procoagulación. Si los diabéticos ya han tenido un problema cardíaco, pues igual, esto es igual de válido. Ahora, ¿cómo prevenir, verdad? Cuando hablamos de tratamientos, que el corazón no se afecte o básicamente siguiendo el tratamiento del diabético para evitar que nuestros órganos se afecten, doctor. Mire, si nosotros controlamos la diabetes, vamos a arreglar, vamos a controlar, vamos a evitar daño cardíaco. Si uno mantiene lo que se llaman hemoglobinas glicosiladas, que es una medición que se hace en sangre del nivel de proteínas que están glicosiladas, digamos, confitadas por así decirlo, exactamente. ¿Sí? En sangre tiene que ser idealmente en personas de menos de 70 años de 6 a 6.5%. Esos son, y en mayores de 70 años, pues un 7%. Si nosotros mantenemos esos y los azúcares, idealmente los azúcares en ayunas, entre 100 o menos, idealmente. ¿Entre 100 o menos? Con una hemoglobina glicosilada en 6.5, entonces vamos a mantener niveles adecuados vamos a prevenir. Acordate que la diabetes tampoco es como un combo, ¿verdad? Sí, sí. Este combo trae papitas, porque no solamente es el azúcar, sino que va a empezar a alterar los colesteroles, va a empezar a haber la presión, un 50% de los diabéticos son hipertensos y igual un 50% de los hipertensos son diabéticos, vamos a tener problemas renales, vamos a tener problemas cardíacos, vamos a tener enfermedad cerebrovascular, vamos a tener demencia. No, aquí la base es ser disciplinados en nuestro tratamiento para evitar que no solo el corazón, sino los otros órganos que se pueden ver afectados, estar sanos. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por este llamado y por esta explicación. Que pase un feliz día. Igualmente. Continuamos.